Me siguen allí. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos. Extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Vamos a ver hoy la familia del rey, la familia del rey. ¿Has escuchado ese refrán, esa frase, ese dicho que dice, la sangre es más espesa que el agua? ¿La has escuchado? La sangre es más espesa que el agua. Esa frase o ese dicho lo que significa es que los lazos de sangre, los lazos de sangre o los familiares de sangre son más importantes o más fuertes que las relaciones que no son de sangre o algo así quiere decir ese refrán, ¿no? Bueno, esta frase también tiene su contexto, ¿no? Porque no siempre es así, así que esa frase también tiene su contexto. Hay veces que las relaciones que no son de sangre, algunas por ahí son más importantes o más fuertes que las que no son de sangre, ¿no? Tiene su contexto esa frase. Pero nosotros los cristianos podemos hacer uso de este refrán o de esta frase en algún momento. Los cristianos podemos hacer uso de esta frase o de este refrán en algún momento. Eso es lo que vamos a ver hoy. Lo que la Biblia, lo que el Espíritu Santo nos va a enseñar, esta verdad que nos va a recordar hoy. Y entonces continúa Mateo diciendo, mientras él aún hablaba a la gente. Recuerden que Jesús, la semana pasada lo dejamos hablando con los fariseos y criticando a los fariseos, diciéndole una verdad allí sumamente fuerte a los fariseos. Nos recordaba el hermano Eric. Pero parece ser como que aquí como que es otro tiempo, o parece ser como que ya había cambiado de tema, ¿no? Y estaba hablando con otra gente. Así que Jesús estaba allí, Jesús hablaba con la gente. Y usted puede estar seguro que cuando Jesús hablaba con la gente, hablaba de cosas importantes, de cosas espirituales, que tienen que ver con la vida eterna. No eran cosas triviales como el clima o algo así. Tenemos que recordar que las enseñanzas de Jesús eran directas y claras, en el sentido de que Él no les andaba o les adornaba el mensaje a las personas para no ofenderlos. Jesús hablaba así con la gente, ¿no? Como vamos a ver ahora, como vamos a ver esta sección. Jesús no les adorna a la gente cuando tiene que decirles la verdad y confrontarlo con la verdad, con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios. Entonces, he aquí, dice, su madre y sus hermanos estaban afuera. Su madre y sus hermanos. Su madre, ¿se acuerdan cómo se llamaba? María. Y sus hermanos. La Biblia menciona aquí y hace referencia a los hermanos, no solamente a la madre de Jesús, sino también hace referencia a los hermanos de Jesús. Algunos grupos religiosos, más que todo los católicos romanos, enseñan que María fue siempre virgen, siempre. Y que lo que aquí debemos entender es que Mateo o la Biblia hace referencia a primos de Jesús y no a hermanos de Jesús. Eso es lo que este grupo religioso enseña. Ellos ven como un gran pecado que María haya tenido otros hijos. Para ellos ese es un gran pecado, o es una herejía que María haya tenido otros hijos, no conciben, para ellos esto es
ofensa. La idea es hacer a María una especie de divinidad. Dicen que María inclusive dicen que María es la madre de Dios. ¿Han escuchado esa frase? Que María es la madre de Dios, porque ellos relacionan que como Jesús es Dios, entonces si María es la madre de Jesús, entonces conectan, entonces María tiene que ser la madre de Dios. Enseñan esto. Inclusive estaba hablando en cuanto estaba estudiando, estaba leyendo un párrafo en un artículo de este grupo católico romano que enseña lo siguiente. Dice, la palabra esposa expresa la relación íntima y estrecha entre María y el Espíritu Santo. Esta unión íntima y única entre el Espíritu Santo y María tuvo lugar en el momento de su inmaculada concepción en el vientre de su madre, Santa Ana. Esta tradición que enseña que la madre de María se llamaba Santa Ana, y que inclusive el Espíritu Santo tuvo una conexión inclusive con María cuando su madre Ana la tenía estaba encinta de María, inclusive en ese entonces. O sea que María, esta enseñanza, sigue diciendo aquí, esta unión mística, y a través de ella, dice, Dios mantuvo a María libre del pecado original, dicen ellos. O sea que María no fue, el pecado de Adán no alcanzó a María, no tocó a María. La Biblia enseña que el pecado de Adán nos alcanzó a todos los seres humanos, ¿no es así? Cuando ellos enseñan que no, que el pecado de Adán no alcanzó a María. Dice que también la llenó de una abundante gracia tal que le permitiera un día convertirse en la madre de Dios. Así dice. Esto hace a María un ser divino, una deidad. La Biblia no dice no enseña tal cosa en ninguna parte. La Biblia no le da a María ninguna posición especial por encima de otras personas. No vamos a encontrar un tipo de enseñanza así en la Biblia. María sí fue una mujer privilegiada que Dios usó, como tantos otros hombres y mujeres que vemos a través de la Biblia, que Dios usó, tuvieron ese privilegio que Dios usó, pero hasta allí solamente. Quiero darles por lo menos 4 razones aquí, rapidito, de por qué María no es una especie de deidad, ni tampoco es la madre de Dios, ni nada parecido, y tampoco debemos adorar a María, ni honrar a María, ni nada parecido tampoco. Y la primera razón es que no hay ninguna referencia a María. Fíjense, ni siquiera el nombre de María, ni Pablo la menciona, ni Pedro la menciona en sus escritos, ni Juan ni Judas mencionan ni siquiera el nombre de María, ni siquiera la mencionan en sus enseñanzas. Pablo, que escribió 13 cartas, ni siquiera menciona a María. No hay tal enseñanza. 2, algunos de estos grupos religiosos enseñan que la palabra que se usa aquí es en hermanos es la palabra adelfo, y ellos enseñan que su significado es parientes. Pero el significado, lo cierto es que el significado primario de adelfos es hermanos. Un significado secundario puede ser parientes, como decir que mi hermano de sangre es pariente mío. Es pariente mío, pero lo es porque es mi hermano primeramente. Entonces la palabra adelfo significa primeramente hermano, después puede que signifique parientes, según el contexto, ¿no? Pero hay una palabra para parientes en el griego y que se usa en otras partes de la Biblia, que es singenis, de donde viene esa palabra en español sanguíneo, parientes, que no se usa aquí. En otras partes se usa la palabra parientes en el griego. Así que si el Espíritu Santo hubiera dicho que eran parientes, aquí hubiera puesto Mateo singenis y no adelfos. Tercero, en la Biblia, el milagro que se resalta en la Biblia es que Jesús nació de una virgen. No que María, el milagro que
no se resalta en la Biblia no es que María haya sido siempre virgen. Eso la Biblia no resalta. El milagro que la Biblia resalta es que Jesús nació de una virgen. Y cuarto, todos los seres humanos, todos, menos Jesús, todos los seres humanos son pecadores, todos. En ninguna parte de la Biblia dice que todos somos pecadores menos Jesús y María. No se dice eso en la Biblia, en ninguna parte. Todos los seres humanos somos pecadores, incluyendo a María. Este grupo enseña que María nació sin pecado. No. La Biblia no respalda eso. La Biblia no dice eso, sino que todas las personas son pecadores. Querían hablar con Él, dice. Querían hablar con Jesús. Ahora, no se nos dice que querían hablar con Jesús. No hay detalles sobre eso. Si vamos a Juan 7:2, sus hermanos no creían en Jesús. Los hermanos de Jesús de sangre no creían en Él. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, dice el versículo 3, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, hablando de sus hermanos de sangre, ¿no? Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean tus obras que haces, las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en Él. Vamos a ir conectando todo esto para ver por qué probablemente ellos querían hablar con Jesús. Es más, en Marcos 3:21 también, en Marcos 3:21 dice, cuando le oyeron los suyos, o sea, sus familiares, los suyos, hablando de sus hermanos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Y en Marcos, este acontecimiento se encuentra antes de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que, si seguimos el relato de Marcos, parece ser que la madre de Jesús y sus hermanos querían llevárselo para tratarlo o algo así, para que le hiciera un tratamiento con algún psiquiatra. Ellos no creían en Él. Así que venían a buscarlo, ¿no? María, hasta parece ser que María dudaba de si Jesús era el Mesías en algunos momentos. Así como Juan, ¿se acuerdan? Tuvo su contexto de por qué dudaba acerca de Jesús. He aquí, dice el versículo 47, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. He aquí tu madre. Aunque Jesús es Dios, María no es madre de Dios. María no es la madre. Esta enseñanza no se encuentra en la Biblia. Dios no tiene mamá. Dios no tiene mamá. María fue la madre de Jesús como ser humano. Pero no se le da tal título de madre de Dios. La Biblia no le da ese título. Así que nosotros no podemos dar ese título a María tampoco. No podemos y no debemos. En Mateo más adelante, en el capítulo siguiente, se nos da el nombre inclusive de los hermanos. Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Hasta el nombre se nos da de los hermanos. Ahora, lo que también la Biblia nos muestra es que más adelante sí ellos creyeron en Jesús. Después que Jesús resucitó. Después que Jesús ascendió a los cielos. Dice Hechos 1:14, todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Creyeron, les fueron abiertos sus ojos y pasaron de ser incrédulos a creyentes en Jesucristo. Esa es una buena noticia, ¿no es así? Con respecto a los hermanos
de Jesús. Estaban ahí perseverando en oración con María y con los demás discípulos. Así que ellos creyeron que Jesús era el Mesías. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Para Jesús hace una pregunta. Jesús responde con una pregunta. Como hemos visto en otras ocasiones, Jesús siempre usa esto de responder con una pregunta. Y Jesús, fíjense, Jesús hace esta pregunta ahora para enseñar una lección. Jesús aprovecha este momento para enseñar una lección, una verdad espiritual. Y la respuesta parece obvia. Jesús pregunta: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? La respuesta parece obvia, ¿no es así? Para los que están oyendo allí. Y quizás a esta altura algunos estaban pensando, estaban allí en sus mentes pensando, ¿será que Jesús, en forma de pregunta, ¿será que Jesús, por qué Jesús hace esta pregunta? ¿Será que Jesús tendrá otra mamá que no sabemos cuál es? ¿O será que Jesús tiene otros hermanos que no sabemos cuáles son? Pero no era eso. Jesús no era que tenía otra mamá ni otros hermanos, pero Jesús sí tenía otra familia. Y es por eso que Jesús hace la pregunta. Él sí tenía otra familia. Dios tiene una familia y Él está conformando una familia. Él está conformando una familia. Y la Biblia desarrolla más esta verdad en los escritos de Pablo, de Pedro, de Juan. Se desarrolla mucho más ampliamente esta verdad de que Dios tiene una familia y Dios está conformando su familia. Por ejemplo, en Efesios 2:19, Pablo dice: así que ya no soy extranjeros, hablando de que no hay una raza específica. Dice: así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y parte de la familia de Dios. Y son de la familia de Dios. Dios sí tiene una familia. Jesús está hablando de esta familia, de la familia de Dios, de su familia. La familia. Hoy ustedes saben que esa palabra familia es hoy día, en este tiempo, en el siglo XXI, en el año 2016, 2017, ¿no? Ha cambiado mucho ese concepto de familia. Lo que la Biblia llama familia y lo que la Biblia nos enseña que es familia, aquí, por ejemplo, en nuestro contexto terrenal, está la familia ideal, compuesta por una madre, un padre y los hijos. Esa es una familia. Padre, madre, hijos. Esa es una familia. Claro que también está la familia disfuncional, que es la que donde hace falta uno de los padres, por ejemplo, por alguna razón desaparece y quedan, o los dos desaparecen y quedan viviendo o la madre sola o el papá solo con los hijos, o los hijos con algún pariente cercano. Son familias disfuncionales. Y por supuesto está también la familia distorsionada hoy día. Este concepto de que, como algunos definen lo que es una familia, ¿no? De que son lazos afectivos que pueden ser de sangre o no de sangre. Lazos afectivos o lazos que unen a personas, ¿no? Que pueden ser lazos de sangre o no. Así es la definición de familia hoy día. Y de acuerdo a esa definición, entonces, esa definición de que pueden ser lazos afectivos de sangre o no de sangre, ¿no? De acuerdo con este concepto de la sociedad hoy, ¿no? Que se puede estar unidos por relaciones de parentesco, tanto por vía sanguínea o por relaciones afectivas solamente. De acuerdo a ese concepto, entonces, usted y su perro pueden ser una familia. O usted y su tortuga pueden ser una familia.
Y esa no es la familia que Dios define en la Biblia. La familia que Dios define, inclusive ni siquiera amigos, sino familia es un grupo que está unido por vía sanguínea. Eso es lo que es una familia, ¿no? Y Dios tiene una familia. Jesús está diciendo que esa es una familia. Ahora, Dios siempre se revela en la Biblia como un padre autosuficiente y suficiente. Dios en una parte se revela como una madre. No hace falta una madre. Si fuera así, entonces Dios sería un ser incompleto. Pero Dios mismo como Padre es un ser completo. Él es el Padre perfecto. Dios no necesita ser mujer para amar con perfecto amor. Él es nuestro Padre que se revela perfectamente, es perfecto, que se revela a través de la Escritura como un ser perfecto. El amor conyugal, la familia entre un hombre y una mujer, se nos es dada a nosotros, se nos revela a nosotros con un propósito que es simbolizar el amor entre Cristo y su iglesia. Ahora, ¿cómo llegamos a ser parte de esa familia? Un pasaje clásico, Juan 1, 12 y 13, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nadie nace siendo hijo de Dios. Nadie. La Biblia no enseña que todos los seres humanos son hijos de Dios. En ninguna parte usted va a encontrar eso en la Biblia. Lo que va a encontrar en la Biblia es que todos somos creación de Dios. Pero no es lo mismo ser creación de Dios que ser hijo de Dios. No es lo mismo. Para ser hijos de Dios, dice allí que tienes que nacer de la voluntad de Dios. Aquí dice el texto que ser hijo de Dios no es por mérito humano, no es por esfuerzo, no es por idea humana, no es por sentimientos humanos. No es que es que yo me siento hijo de Dios. No. Tú puedes sentirte hijo de Dios o hija de Dios, pero eso no te hace hijo de Dios ni hija de Dios. Tú puedes sentirte hijo de Dios y ser hijo de Satanás. No es por ningún mérito humano, no es por ningún esfuerzo humano, ahí lo dice. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Es por la voluntad de Dios. Hay personas que de acuerdo a la voluntad de Dios, Él los hace sus hijos. Y hay personas que de acuerdo a la voluntad de Dios, Él no hace sus hijos. Entonces, así es como Dios está formando a su familia, llamando a sus hijos. Y extendiendo, fíjense lo que dice, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. He aquí mi madre y mis hermanos. Ahora, hay que aclarar esto. Jesús no está despreciando a María. Jesús no es que odia a María. Jesús no es que desprecia a María. Mientras Él vivió con su mamá, Jesús la respetó, la obedeció. Eso hizo Jesús siempre, ¿no? Pero tenemos que recordar que Jesús es Dios. Es por eso que no vemos en la Biblia a Jesús mostrando ningún sentimiento apasionado por su madre como cualquier hijo lo muestra. No vemos un cuadro de Jesús así con María. Porque para Jesús, como es Dios, María era otra mujer más, otra persona más que se había rebelado contra Dios. Y si no se arrepentía, María iba a parar en el infierno. Así probablemente veía Jesús a María.
Es por eso que Jesús está enseñando que su familia no son los que llevan su sangre. ¿A quién le da Jesús prioridad entonces? Jesús le da prioridad a la familia de la fe, a los que obedecen a Dios, a su familia espiritual, como vamos a ir desarrollando. Jesús le da prioridad a la familia de la fe, no a la familia de sangre. La familia de la fe está sobre la familia de sangre. Podemos verlo ahí, ¿no? Tu familia de la fe es la que permanecerá por siempre, la que permanecerá eternamente, por toda la eternidad, ¿no? Es eterna, será gloriosa por toda la eternidad. La familia de la fe. La familia de sangre, no. Yo tengo familiares de sangre que no son de mi misma fe, que no son de la fe. Ellos dicen que creen en Dios, pero no obedecen a Dios. Si ellos no se arrepienten, se van para el infierno y yo no lo voy a volver a ver más. Pero si ustedes son discípulos, si yo soy discípulo de Jesús, entonces nos vamos a ver por siempre, por toda la eternidad. Aquí lo voy a ver y después de esa vida también nos vamos a volver a ver por siempre. Esa es la diferencia entre la familia de fe y la familia de sangre. Por eso es que es mucho más maravillosa la familia de la fe, la familia espiritual. Por ejemplo, Pablo habla en Gálatas 6:10, dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente o principalmente, como dicen algunas Biblias, a los de la familia de la fe, dándole prioridad a la familia de la fe, la familia espiritual, por encima de la familia de sangre. Lo espiritual siempre será más importante que lo carnal. Siempre, siempre. Así que si le preguntamos a Jesús, ¿qué es más espesa, la sangre o el agua? ¿Qué Jesús va a responder? El agua. O lo espiritual, va a responder Jesús. Es más espeso, pesa más lo espiritual, pesa más la fe. Pesa más la fe. Y miren, Mateo dice que Jesús extendió su mano, él señaló a sus discípulos como ellos son mi familia. Ellos son mi familia, esos son mi madre y mis hermanos. No dice que Jesús señaló a sus simpatizantes, no dice eso. No dice que Jesús señaló a los que le caían bien. No dice eso, ¿no? No dice que señaló a los que le aceptaron en su corazón o nada parecido. Señaló a sus discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor de él. Eso dice, esa es mi madre, esos son mis hermanos. Los que me siguen. La familia de Dios no está compuesta por personas que dicen que creen en Dios. No. La familia de Dios está compuesta por personas que siguen a Jesús, que son discípulos de Jesús. Tú puedes decir que crees en Dios. El diablo, recuerda que el diablo dice que cree en Dios. El diablo cree en Dios. Satanás cree en Dios. Y no por eso es familia de Jesús. Así que tú puedes decir que crees en Dios y no ser familia de Dios, no ser hijo de Dios. Jesús no señaló a los más importantes del gobierno. Jesús no señaló a los que hacían más obras de caridad en la sociedad, tampoco. Jesús no señaló a las personas más bondadosas, ni más educadas, ni más estudiadas de la sociedad. Jesús no los señaló a ellos. Los discípulos de Jesús no eran las personas más atentas ni más cariñosas de la ciudad. No. Y digo esto porque hay personas que dicen, es que yo no voy
es que yo no voy a la iglesia, ¿no? Porque allá hay puro hipócritas. Dicen así. Pero Jesús señaló a sus discípulos. No señaló a los ángeles, a los santos ángeles, sino a sus discípulos que no eran perfectos. Que con el mismo Jesús cometieron una cantidad de errores. Jesús dijo, ellos son mi familia, esos son mis hermanos y mi madre. Y precisamente yo no vengo aquí porque yo no soy hipócrita. Todo lo contrario, yo vengo y me reúno aquí porque soy hipócrita y necesito a Cristo. Necesito a Cristo. Y vengo aquí a la iglesia, no me quedo en mi casa. Porque es en el contexto de la iglesia donde Dios hace su obra en nuestras vidas. Y nos cambia, nos transforma. Recuerden que Jesús dijo yo edificaré mi iglesia. Él no dijo que iba a edificar tu casa, sino su iglesia. Es por eso que aún con nuestros errores y fallas venimos y nos reunimos como iglesia. Y ese es nuestro anhelo, estar aquí, recibiendo más de Cristo, necesitando más de Cristo, recibiéndole a Él más y más. Y terminando, Jesús dice entonces en el versículo 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Por qué Jesús señaló a sus discípulos? Porque un discípulo hace la voluntad de Dios. Ser parte de la familia de Dios no se trata solo de decir, sino que tiene que ver con hacer, también hacer. Decir y hacer. Decir y hacer. Por ejemplo, 1 Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y dice el 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, o sea, no puede practicar el pecado, porque es nacido de Dios. La misma verdad que Juan resalta, ahora la resalta acá en otra carta, su carta. ¿Cómo sabes que eres hijo de Dios? ¿Cómo sabes que perteneces a la familia de Dios? Bueno, de seguro Dios te creó, pero no por eso eres hijo de Dios. Tienes que nacer de Dios para poder ser parte de la familia de Dios. Si no has nacido de Dios, no eres parte de la familia de Dios. Aunque Él te creó. Tienes que nacer de Dios. No solamente tienes que ser creado por Él, tienes que nacer de Él. ¿Cómo sabes que eres hijo de Dios? ¿Cómo sabes que perteneces a la familia de Dios? Bueno, haces la voluntad de Dios o haces tu voluntad. Eres de las personas que dicen, no se metan con mi vida, yo hago con mi vida lo que a mí me da la gana. Si dices eso, si crees eso, entonces no eres hijo de Dios. No eres parte de la familia de Dios. Porque dice Jesús que sus familiares son los que hacen la voluntad de Dios. Esos son los familiares de Jesús. Esos son a los que Jesús señaló, ¿no? A sus discípulos. Así como Jesús hace la voluntad del Padre, también sus hermanos hacen la voluntad de su Padre. Así como Jesús identifica a sus hermanos, a sus familiares. Si no haces la voluntad de Dios, eres un hijo de desobediencia. Efesios 2:2, Pablo dice, hablando de la vida pasada, de los que ahora obedecen a Dios y ahora hacen la voluntad de Dios, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia son los hijos que son los hombres y las mujeres que no hacen la voluntad de Dios, sino que hacen lo que ellos quieren con su vida, desobedecen la voluntad de Dios. Entonces, al yo ver cuál es tu voluntad,
entonces me daré cuenta quién es tu Padre. ¿Quién es tu Padre? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que amas? ¿Qué es lo que amas? ¿No? Jesús apuntó a sus discípulos. Él te apuntaría hoy a ti. Él te señalaría hoy a ti como su hermano, como su hermana, por hacer la voluntad de su Padre, por hacer la voluntad de Dios, ¿no? Eres tú un discípulo, lo estás siguiendo. La voluntad del Padre es que seas como Jesús. Esa es tu voluntad, ser como Él. Y la familia de Dios, la familia del Rey, es la familia más maravillosa de toda la tierra, de todo el mundo, de toda la eternidad. No pertenecerás a una mejor familia, a una familia más gloriosa. Fíjense lo que dice Efesios 3, 14 y 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, está Pablo hablando, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos, en los cielos y en la tierra. Este texto, una de las cosas que enseña este texto es habla de la gran familia de Dios. De la gran familia de Dios. Mira su alcance, desde el cielo desde la tierra y hasta los cielos. No existe en el mundo, en el universo, otra familia igual. No existe otra familia igual. No podrás pertenecer a una mejor familia. La familia del Rey. La familia del Rey no tiene comparación. ¿Saben por qué? Porque Él no tiene comparación. No perteneceremos a una mejor familia. Es por eso que cuando nos reunimos le cantamos a Él, le cantamos al Rey. Somos sus hermanos, sus hermanas. Pertenecemos a la familia del Rey. Que Él nos lleva a mostrarnos su gracia. Y tú puedes hoy arrepentirte para pertenecer a la familia del Rey. Vamos a orar, Señor.